Hola pequeños Spider, bienvenidos a un nuevo vídeo con vuestro amigo vecino el Spider Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Señores, vamos a seguir hablando de Ansu Fati, pero esta vez ya será uno de los últimos vídeos, a pesar de que seguramente durante la temporada le daremos seguimiento al jugador, porque claro, Ansu Fati ya es oficial que se va al Mónaco, ya está pasando una revisión médica hoy, está todo apalabrado, contrato, cifras con el Barça, cesión y toda la poronga que ha sido esta negociación para intentar colocar al jugador en algún sitio, lo cual era muy difícil por el salario del futbolista y porque, bueno, pues no le encontraban acomodo en ningún lado, porque sus condiciones ahora mismo de desempeño futbolístico y salario no le encajan prácticamente a nadie. El Mónaco lo quería lo antes posible, de hecho lo querían antes de acabar este mes, ya el entrenador había amenazado que si no cerraban esto para el 28 de junio, el Barça se podía ir despidiendo de la cesión de Ansu Fati al Mónaco, y al final la cosa se ha acelerado, pero claro, pensad que Ansu Fati va al Mónaco porque ha renovado su contrato con el Barça hasta el 2028, es decir, lo ha ampliado un año para diluir un poco su salario y que el Mónaco, el Barça y el jugador estuvieran todos contentos con lo que iba a percibir el futbolista en ese año de cesión al Mónaco. Así que cerramos otro capítulo del caso Ansu Fati, ya lo cerramos con el Brighton. La idea que pensábamos todos era que quizá en el Brighton el jugador se podría reencontrar a sí mismo y revitalizarse. Parecía que lo iba a hacer, parecía que encontraba poco a poco su sitio. Una nueva lesión le frenó la progresión en la Premier y al final pues el futbolista volvió nuevamente al Barça con unas declaraciones de Cervi que no eran muy halagüeñas, porque hablaba un poco de Cervi de un problema físico y mental de Ansu Fati, una cosa que hemos hablado aquí ya en algunas ocasiones, ¿no? Aquello de que Ansu Fati tenía una capacidad, tuvo que evolucionar, se lesionó y cuando vuelve a jugar sigue con su capacidad anterior, es decir, que no ha evolucionado a las nuevas capacidades mentales y físicas que requiere el fútbol actual, y por eso pues el futbolista parece que no acaba de encontrar la forma de coger ese nivel élite que se exige hoy para poder jugar en el Barça o prácticamente en cualquier club, porque también le pasó en el no me acuerdo cuál era el equipo, el Brighton, en el Brighton. Entonces Ansu Fati se va al Principado del Mónaco, jugará la Liga Francesa, la Ligue 1, se enfrentará al PSG, se enfrentará iba a decir al Lyon, pero creo que el Lyon ha bajado a segunda división, ¿no? Se enfrentará al Marsella, se enfrentará al Rennes, bueno, equipillos que están por ahí dando vueltas, una liga suave, jugará la Champions. Veremos a ver qué rol tiene, esto es lo primero que hay que ver, cómo es el acomodo de Ansu Fati al Mónaco, cómo le ven, cuál es cómo le ven entrenar, ¿no? Porque al final yo creo que la exigencia física y mental también va a ser alta en el Mónaco. No es que el Mónaco sea un equipo de barrio donde Ansu Fati va a pasearse. Si fuera Arabia Saudí sí te diría, mira, va a jugar seguro. Pero en el Mónaco, la liga francesa, si algo tienes que es física. Y la Champions ya sabemos lo que es. Entonces veremos a ver cómo encaja Ansu Fati y a ver cuál es su mentalidad, con qué aires va a Mónaco y cómo se enfrenta pues, a la competencia que va a tener en el vestuario del Mónaco para ocupar la banda izquierda, ¿no? O quizá la media punta o la posición de 9. Veremos a ver dónde le colocan. Yo creo que desde aquí, bueno, lo primero es desearle a Ansu Fati lo mejor, que recupere su mejor versión si es posible, porque justamente como ha renovado con el Barça hasta el 2028, hombre, al Barça siempre le conviene que los jugadores cedidos la rompan. Esto siempre lo digo. O sea, lo ideal es que el jugador cedido lo haga muy bien, porque esto le supone al Barça un aumento en el valor del futbolista y también supone más posibilidades o de recuperarlo y que sea útil para el Barça o de poder venderlo a un precio correcto, ¿no? A un precio que te sea adecuado. Es verdad que el Barça con Ansu Fati, al ser un jugador de cantera, más que nada tendría que recuperar salarios. O sea, el Barça si vendiera a Ansu Fati por 25 millones de euros el año que viene porque lo hace de puta madre, sería un golazo. Posiblemente por 15 millones sería un golazo, ¿no? Pero bueno, el Barça podría intentar venderlo en caso de que el jugador hiciera una temporada sensacional en el Mónaco. Mucha gente seguramente ya no confía en Ansu Fati. Yo también tengo mis dudas, honestamente, no te voy a engañar, de que yo creo que el talento lo tiene, pero el talento no es suficiente. O sea, la ecuación talento, físico, rendimiento y mentalidad, esa que alguna vez os he dibujado, esos cuatro parámetros, tienen que estar todos fortalecidos, tienen que estar todos muy arriba. Si tienes talento, pero la parte física y la parte mental están hechas una mierda, no vas a poder competir en la élite. La élite requiere, bueno, unos mínimos, ¿no? Y Ansu Fati
De calidad seguramente tiene esos mínimos. Y de físico y mental, pues ahora mismo está muy al límite. Yo creo que está muy al límite. Quizás, repito, para el Barça es evidente que no ha estado, por lo menos no la exigencia que pide Hansi Flick. Veremos a ver cuál es la exigencia del Mónaco y si el jugador puede entrar en dinámica de jugador importante en un Mónaco que tiene un proyecto interesante. O sea, la verdad que no es un proyecto de mierda, es un proyecto interesante. Yo hubiese preferido que Ansu Fati jugara en la Liga Española, para verlo más de cerca y tenerlo más controlado y verlo en un poco en nuestro fútbol, ¿no? Pero bueno, también es verdad que podemos darle un poquito de seguimiento y ver un poco qué es lo que sucede con el futbolista mientras esté allí. Porque repito, volverá el año que viene, el verano del 2026, tiene 2 años más de contrato, porque ha tenido que renovarlo justamente para, como digo, diluir ese salario astronómico que tiene, que ya no coincide con su categoría, ni su calidad, ni lo que está ofreciendo al Barça, ¿no? Es un salario que nadie quiere pagar, porque para pagar ese salario, pues fichas a un jugador que esté obviamente rindiendo a niveles mucho más potentes de lo que le ha hecho Ansu Fati en el Barça en los últimos años, que prácticamente está desaparecido. Y en el Brighton, pues no dejó tampoco, ni siquiera en la Premier, no ha habido ningún equipo Premier que ni siquiera haya preguntado ahora por Ansu Fati y su futuro, ¿no? Al final, las opciones eran pocas y la mayoría tenían el problema de que la ficha del futbolista es tan alta que no pueden, que nadie, pues a nadie le compensa esa inversión, aunque venga un jugador que viene gratis o que viene cedido, ¿no? Porque al final estos equipos pues también tienen que pagar a sus plantillas y tienen que mantener una estructura salarial acorde a las jerarquías que hay en el vestuario. Si Ansu Fati fuera un jugador que estuviera rompiéndola, pues sí, lo puedes meter como el jugador mejor pagado de la plantilla. Pero tienes que tener cuidado, ¿no? Tienes que tener cuidado para no crear problemas en el vestuario, porque los vestuarios tienen una composición que es frágil. Aquí lo hemos comentado muchas veces, que meter un elemento que te rompa por diferentes motivos, y la escala salarial puede ser uno, en el sentido de que haya un pavo que cobra mucho, que no se lo merece, que todo el mundo le mira como diciendo, este pavo, ¿por qué cobra tanto, ¿no? O sea, este tío, ¿qué ha hecho para estar ganando el doble que yo y no juega, ni siquiera me quita el sitio? Esto puede crear una distorsión en el vestuario y hay que evitarlas, estas distorsiones y estos problemas que desvíen la atención a los futbolistas de lo que realmente tienen que hacer o cuál es su responsabilidad como jugador de élite, ¿no? Así que bueno, le deseamos desde aquí a Ansu Fati todo lo mejor, que le vaya muy bien, repito, por él, porque yo soy fan de Ansu Fati, he sido siempre fan de Ansu Fati, y porque soy fan del Barça, y al Barça le conviene que le vaya bien a Ansu Fati, siempre nos va a ir bien que le vayan bien a los jugadores que son nuestros, estén cedidos o no, lo ideal es que siempre funcionen, incluso Caquiña, cuando le llama Caquiña, lo ideal no es que sea Caquiña, lo ideal es que sea Craquiña, ¿no? Entonces, bueno, pues desearle lo mejor a Ansu Fati, que le vaya bien en Mónaco, que se esfuerce, que sea humilde y que intente recuperar su mejor versión, que intente encontrar allí la tranquilidad que necesita para encontrar esa versión que le devuelva a la élite. Decidme qué pensáis de la cesión de Ansu Fati, nos vemos en el próximo vídeo, chao.